Ahí está. Muy bien. ¿Y qué hacemos con ese nombre nuevo en la gloria? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 107. Gracias al pastor que me dio 2 jueves para traer el mensaje, porque este mensaje puede dar hasta para 4 jueves, o sea que... Así que podemos hacerlo de larga duración. El Salmo 107, la nación de Israel ha sido redimida por Dios y agradece en este Salmo esa liberación que tuvo el Señor después de haber estado redimidos por Dios. Y es lo que quería compartir con ustedes hoy. Le doy gracias al Señor por su amor y su misericordia y su bondad que nos da la posibilidad de poder compartir su palabra y poderla atesorar en nuestros corazones y poderla poner de ejemplo también para nuestras vidas y para los demás. Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar y vamos a leer todo el Salmo 107. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por todo lo maravilloso que haces, Señor, para con nosotros, Señor, siendo indignos, siendo pecadores, Señor. Por eso, ¿cómo no vamos a alabarte, adorarte, honrarte y glorificarte a ti, nuestro santo y único Dios? Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando, Señor, en nuestras vidas, para poder elevar nuestras voces, para poder elevar nuestra mente, nuestras oraciones, Señor, hacia ti, y nuestras manos y nuestros pies, Señor, estén totalmente entregadas a hacer tu voluntad. Te pedimos, Padre, que ese Espíritu Santo llene nuestras vidas y que te agradecemos por ese sacrificio precioso de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que bendigas, Señor, nuestra iglesia y que podamos ser una iglesia que alabe, honre y glorifique tu nombre. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y dice el Salmo 107, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos, entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal.
tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. La tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. El Salmo 107 vemos que es un cántico de alabanza a ese Dios tan bueno que tenemos. Termina diciendo el salmista, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? Y por eso es, ¿quién es el sabio? Titulo en el sermón de esta tarde. ¿Quién es el sabio? Y vamos a ver quién es el sabio. Vamos a tratar de responder con la misma palabra de Dios, ¿quién es el sabio? El Salmo comienza diciendo, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Parece simple, pero es muy profundo. Porque visto desde el punto de vista de lo que ocurría en aquellos tiempos y de lo que ocurre hoy en día, hermanos, tenemos un Dios y Dios es bueno con los hombres. Parece que fuera contradictorio, ¿no? Pero la mayoría de los dioses de la antigüedad eran dioses malvados que le decían a los que le rendían sus cultos, sacrifícame porque si no, morirás tú y tus hijos y tus animales si no me sacrificas, ¿no? Como una imposición a la adoración hacia ellos, ¿no? Y eso es lo que ocurría, ¿no? Con los griegos, con los babilónicos o con diferentes imperios, los egipcios, ¿no? Que tenían tanta cantidad de dioses y todos dioses muy malvados, ¿no? Y cuidado con meterse con un dios de esos, ¿no? Y el salmista dice, alabad a Jehová, alabad a Jehová, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. O sea, Dios no se olvida de sus palabras. Dios no se olvida de sus pactos. Dios es un Dios bueno, confiable y fiel. No podemos dudar en Dios. ¿Cómo no vamos a alabar su bendito y santo nombre? Alabar a Dios por su continua liberación. Cuando recibimos, debemos dar. Fíjense el Salmo 106, los últimos 2 versículos dicen, sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Diga todo el pueblo, amén, aleluya.
¿cómo no vamos a alabar a nuestro Dios? Pero claro, vamos a alabar a nuestro Dios y vemos el motivo por el cual alabamos a nuestro Dios. Vemos que los judíos habían visto todas estas persecuciones y vemos aquí, fíjense que luego de cada aflicción viene un alaben la misericordia de Jehová. ¿No? Desde el versículo 1 hasta el 7, libró y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viviesen en la ciudad habitada. Versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Dice el versículo 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Envió su palabra, versículo 20, y los sanó y los libró de su ruina. Alaben a la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Después de esa tormenta en el mar, ¿no? Que dice, vamos a ir después, no quiero ir viendo todo junto, pero ahora medita esto porque vamos a hacer como un pequeño... una pequeña condensación de todo lo que hay para poder hablar acerca de este salmo. Por eso digo, vamos a necesitar cuatro jueves por lo menos, ¿no? Porque tenemos este lugar del desierto, tenemos estas prisiones, tenemos este mar en esta tormenta, ¿no? Y dice que suben hasta lo alto y bajan hasta el abismo. O sea, esa desesperación, ¿no? Yo no he pasado nunca la tormenta en un mar embravecido, ¿no? En un barco. Pero dicen que la sensación es que el estómago se te va de la cabeza hasta los pies, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y sí, he ido en un avión y en una de esas el avión hizo boom para abajo, ¿no? Y decía, no, es un pozo de aire. Un pozo de aire, parecía que se había caído el avión, ¿no? Y había un chico adelante de donde yo estaba, y el chico se agarraba al asiento y gritaba cada vez que el avión hacía ese golpe de vacío, ¿no? Y claro, tenía que venir a la azafata y decirle, cálmese, ¿no? Pero gritaba, ¡ah! O sea, parecía que el avión se caía. Pero en el mar dice que es como que te descompone más todavía, ¿no? Y esa sensación de que se te acaba todo. Tenemos ese pasaje, ¿no? Ahí en los evangelios, ¿no? Cuando el Señor calma la tempestad, pero primero pasaron y estaban muy temerosos, ¿no? Y temían por sus vidas, iban a morir, ¿no? Y así es eso que dice que parece que van a morir. Y sin embargo dice que el Señor apaciguó las aguas se calmaron y los guió al puerto que deseaban. Y dice el versículo 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Vemos aquí que, hermanos, cada situación difícil, que parece difícil de superar, el Señor nos saca, nos libera, nos lleva hacia un buen puerto. ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Dios si Dios es bueno? Dios es bueno para con nosotros. Dios es bueno para con los hombres. Dios es bueno para con los hombres pecadores. Y nosotros fuimos hombres pecadores. Aunque a veces nos cuesta encontrar y decir, si yo soy bueno, ¿no? Hay algunos que ven y dicen, sí, yo estaba inmerso en la maldad. Y hay personas que estaban inmersas, pero hay personas que en su vida normal, y a veces yo lo comento con mi señora, qué bueno que es esta gente que lo único que le falta es ser cristianos, ¿no? Porque no se meten con nadie, son buenos vecinos, son amables, te dicen si necesitas algo. Dice, gente que es buena, ¿no? Pero necesitan de Cristo. Y no son asesinos, no son pendencieros, no están en la cárcel. Y esos también necesitan de Cristo. Pero cuando vemos que toda esa vida que podemos ser buena o mala sin Cristo nos lleva a la muerte y nos damos cuenta
que necesitábamos de Cristo, ¿cómo no vamos a alabar a Dios? Que Dios es bueno. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1, vamos a leer Efesios 2. Efesios 2, capítulo 1, Efesios 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero ahí estábamos nosotros, hermanos. Estábamos muertos, íbamos andando muertos. Y es difícil hablarle a un muerto, ¿no? Isra, tú que ves a algunos muertos, ¿no? Que te toca hacer alguna autopsia, tú le hablas y ¿qué te contesta el muerto? No contesta nada, ¿no? Si te contesta, mal asunto. Pero nosotros, hermanos, estamos muertos. Estamos muertos. Y en ese momento de que estamos hundidos en la miseria, en el pecado, clamamos a Dios y Dios nos escuchó. Porque Dios es bueno y nos redimió. ¿Cómo no vamos a alabarle? ¿Quién de los que están aquí nunca estuvieron muertos en sus delitos y pecados? No vamos a pedir que levanten la mano. Cada uno sabe. Creo que tenemos que levantar la mano todos. Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, por su misericordia, por su gracia, por su bondad, nos salvó. Clamamos a Dios y Él nos escuchó. ¿Cómo no vamos a alabar su nombre? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no solamente en nuestros pecados en sí, sino que estábamos muertos en nuestra propia naturaleza. Porque es la naturaleza del hombre pecadora. Entonces, no hay nada ya más para el hombre. Pero hay algo difícil para Dios. Que los muertos claman a Él y Él les da vida. No hay nada difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Dios? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Pasamos de muerte a vida. Y no una vida cualquiera. Efesios 2, capítulo 2, versículo, estábamos leyendo el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, porque eso era lo que éramos nosotros. Está en nuestra naturaleza, la carne, el pecado, los pensamientos del mundo, hijos de ira. Porque había ira en nuestras vidas y estábamos destinados a la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos dio vida. Nos dio vida. Y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos, nos dio vida, nos resucita. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos dio vida, nos resucita, perdona nuestros pecados,
siendo nosotros viniendo de donde vinimos. Y encima nos sienta en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no vamos a venir a la iglesia a alabar a Dios? Porque uno de los principios de esa alabanza se encuentra en la reunión de los redimidos. ¿Dónde se congregan los redimidos? Por eso, hermanos, si tú conoces a algún redimido y hoy no lo has visto aquí, llámale. Llámale, pregunta por él cómo está. Si no lo ves en la próxima reunión, si no lo ves de acá a 2 semanas, si no lo ves de acá a 1 mes, llámale, porque hay algo que está pasando en su vida. No digo que por ahí algunos se puedan estar trabajando. Yo le voy a llamar a mi señora porque, bueno, ella está en el trabajo, ¿no? Pero la voy a llamar igual. Pero cuando te han sacado de la pudredumbre, de la muerte, y te han puesto en lugares celestiales, y no vienes a alabar a tu Dios, ¿algo te está pasando? ¿Algo está pasando en tu vida? ¿Cómo no vamos a alabar a Dios? Si eso tiene que estar en nuestras vidas. De ahora, porque va a ser para la eternidad. Porque ese lugar a donde vamos a estar sentados va a ser para la eternidad alabando al Dios que nos salvó. Ahora sí sabemos, tenemos, por eso digo, llámale. No le riñas, llámale. Porque tenemos una lucha con esta carne, con este mundo, con el pecado. Tenemos esta lucha. Y debemos ayudarnos. Porque ¿qué dice? Seguimos leyendo. El Salmo 107. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quién debe alabar a ese Dios tan bueno? Los redimidos de Jehová. ¿Dios te ha redimido hoy? ¿O ayer? ¿O hace 40 años? ¿Dios te ha redimido? Pues alábale. Alábale. Y dígale, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Si bien este salmo está hablando del pueblo judío, y el Señor liberó al pueblo judío sucesivamente de sus enemigos, pero no hay un enemigo mayor del pueblo judío y de los cristianos hoy en día que Satanás. Y el Señor salvó al pueblo judío y redimió al pueblo judío de los egipcios, y fueron esclavos en Egipto, y de los asirios, y tenía que pagarle tributo a los asirios, y fueron esclavos de los babilonios, y fueron esclavos allí y tuvieron que pagar tributo a los babilonios. Y el Señor redimió a su pueblo. Redimió a su pueblo de su enemigo. Y hermanos, el Señor te liberó a ti y a mí del enemigo mortal de nuestras almas, que es Satanás. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios, que es bueno, que es bueno, y que para siempre es su misericordia? Él promete y cumple. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios? Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hoy estamos aquí, congregados, reunidos, sacados del mundo y establecidos en la congregación, en la iglesia. Del norte, ahí tenemos a Joy. Del sur, ahí tenemos a los hermanos. Del este, Alejandra. ¿No? ¿Has venido del este, Alejandra? Y hace poco.
del oeste, los hermanos que vienen de Venezuela, de Colombia, de Perú, de África, del sur, ¿no? De Argentina, de Chile, de Paraguay. Y el Señor nos ha congregado aquí. Nos ha congregado del norte, del sur, del este, del oeste, y nos ha congregado aquí. ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Dios que es bueno? Y nos ha traído a buen puerto. A pesar de todas esas tempestades que hemos sufrido en nuestros países, problemas económicos, persecuciones, cada uno sabe, ¿no?, lo que podemos traer a cuesta. Luchas, pleitos, familia que se oponen a ti, sufrimientos, pérdidas económicas, ¿no? Porque dice el Señor que ¿a dónde dice? Se me perdió. Bueno, me estoy yendo porque me estoy adelantando, ¿no? Pero dice que los llevó hasta la miseria, ¿no? Clamaron desde la miseria, desde la ruina, dice. Clamaron en las ruinas. Y el Señor los sacó, los liberó, los levantó. Alaben las misericordias de Jehová. Alaben las misericordias de Jehová. Y dice en el último versículo, versículo 43, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Tú estuviste en alguna vicisitud de esta? ¿En algún problema de esto? Y si no estuviste en ningún, no, yo no tengo nada, yo estoy bien, no tengo ningún problema, no tengo problema económico, el coche me va bien, mi casa es estupenda, tengo un trabajo perfecto, mi esposa o mi marido, nos amamos, o sea, la vida idílica, ¿no? Pero igual tienes que agradecer a Dios por todo eso que te está dando el Señor. Alábale. Y piensa, sé sabio y guarda estas cosas. Sé sabio y guarda estas cosas. ¿Qué es lo que es ser, qué es lo contrario a ser sabio? ¿Cómo? Romanos capítulo 1. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su sabio corazón. ¿Quiénes rechazan adorar y alabar a Dios? Por eso el Señor dice, sé sabio y guarda estas cosas. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque una cosa es tener sabiduría humana, carnal, animal y diabólica, y otra cosa es tener sabiduría de Dios. Y eso es lo que pide el Señor. Y eso es lo que pide el Señor en el Salmo 107, versículo 43. Sé sabio
y guarda estas cosas. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Necios, necios. Sé sabio, escucha la palabra de Dios y guarda estas cosas. Alaba a Dios, porque Dios es bueno. Dios es misericordioso y Dios nunca olvida sus promesas. Y Él tiene tantas promesas que te ha dado y que tiene para darte y no va a fallar. Y no va a fallar porque Él es fiel. Dios es bueno y confiable. Por eso el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová. Nuestro Dios es fiable, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso. Por eso, hermanos, aquí vamos a terminar esta parte, que es una parte de la primera parte. O sea que, pero vamos a dejarlo aquí pensando en las bondades de nuestro Señor. Lo único es que hay un hilo conductor, ¿no? En el mensaje, en el Salmo 107. Están las bendiciones de Dios y el hecho de recibir esas bendiciones, ¿no? Y hay algo que me llamó la atención. El Señor bendice desde lo alto y desprende el rocío. Lo mismo pasa con el monte Hermón, ¿no? Allí en las tierras de Israel, ¿no? Está el monte Hermón, que es el monte más alto, ¿no? Que se ve, su pico se ve nevado casi todo el año, ¿no? Y que desde ese monte, desde ese rocío, desde esas aguas, desde esos hielos, desde esas nieves, desciende el agua con vida que llega hasta el mar de Galilea. Ese mar que tiene vida, ese mar que las personas, los hombres, se alimentan de la vida que tiene ese mar. Y sigue ese mar por un río que también tiene vida y que tiene mucha historia, ¿no? Que es el río Jordán, ¿no? Que allí bautizaba Juan y allí se bautizó nuestro Señor Jesucristo. Y sigue, pero va perdiendo fuerza. Va perdiendo fuerza hasta que termina ese mar en el mar muerto. Y ahí se queda, agua estancada, agua que no tiene vida. Alaba a Jehová, sé sabio y guarda estas cosas. De las bendiciones del Señor
tiene que fluir vida en tu vida, así como fluye en el mar de Galilea. Si has recibido bendiciones del Señor y estás muerto, como el mar muerto, algo ocurre en tu vida. Sé sabio, guarda estas cosas. El Señor ha dado dones a los hombres. ¿Qué vas a hacer con tus dones? ¿Estás bendiciendo, alabando al Dios bueno, misericordioso y poderoso? ¿O te vas apagando? Si te vas apagando, puedes terminar muerto. Algo ha pasado en tu vida. Reflexiona, piensa, clama a Dios, dice Jeremías. Clama a Dios, yo responderé. El que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, no le echo fuera. El Señor quiere hacerte un dador de vida. Quiere que por tu interior fluyan ríos de agua viva. ¿Recibes bendiciones? Da bendiciones. Predica el Evangelio. Da testimonio del Señor, que es bueno, misericordioso y fiel. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, y te pedimos que tu mano poderosa nos guíe. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para honrarte y glorificarte a ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos bendigas. Y, Señor, si hay convicción de pecado en las vidas de las personas, Señor, ruego, clamamos, Señor, la iglesia, por que haya, Señor, arrepentimiento y que vuelvan, Señor, por el buen cauce, el cauce de ríos de vida, Señor, para distribuir vida para los que están a su alrededor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y aquel que piense estar firme, también, Señor, mire que no caiga. Ayúdanos, Señor, a estar firmes. Ayúdanos, Señor, a establecernos, a fortalecernos. Ayuda, Señor, a esta tu iglesia. Te pedimos, Señor, por hombres y mujeres que se levanten para llevar vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador.